100 años de soledad. Se hicieron amarantas. Amantas. Aureliano ocupaba la mañana en descifrar pergaminos y a la hora de la siesta iba al dormitorio soporífico donde Necromanta lo esperaba para enseñarlo a hacer primero como las lombrices, luego como los caracoles y por último como los cangrejos, hasta que tenía que abandonarlo para acechar amores extraviados. Pasaron varias semanas antes de que Aureliano descubriera que ella tenía alrededor de la cintura un cintillo que parecía hecho con una cuerda de violoncelo, pero que era duro como el acero y carecía de mate, porque había nacido y crecido con ella casi siempre, entre amor y amor. Comían desnudos en la cama, en el calor alucinante y bajo las estrellas diurnas que el éxito iba haciendo desbordar en el techo de zinc. Era la primera vez que Necromanta tenía un hombre fijo, un machucante de planta, como ella misma decía, muerta de risa, y hasta empezaba a hacerse ilusiones de corazón cuando Aureliano le confió su pasión de primita por Amaranta Úrsula, que no había conseguido remediar con la sustitución, sino que le iba torciendo cada vez más las entrañas a medida que la experiencia ensanchaba el horizonte del amor. Entonces Necromanta siguió recibiéndolo con el mismo calor de siempre, pero se hizo pagar los servicios con tanto rigor que cuando Aureliano no tenía dinero se lo cargaba en la cuenta que no llevaba con números, sino con rayitas que iba trazando con la uña del pulgar detrás de la puerta. Al anochecer, mientras ella se quedaba parloteando en las sombras de la plaza.
Aureliano pasaba por el corredor como un extraño, saludando apenas a amaranta Úrsula, ya a Gastón, que de ordinario cenaba a esa hora y volvía a encerrarse en el cuarto. Sin poder leer ni escribir, ni siquiera pensar por la ansiedad que le provocaban las risas, los cuchicheos, los dedos preliminares y luego las explosiones de felicidad agónica que colmaban las noches de la casa. Esa era su vida 2 años antes de que Gastón empezara a esperar el aeroplano y seguía siendo igual la tarde en que fue a la librería del sabio catalán y encontró a 4 muchachos desbordadores encarnizados en una discusión sobre los métodos de matar cucarachas en la Edad Media. El viejo librero, conociendo la afición de Aureliano por libros que solo había leído Beta el Venerable, lo hizo con una cierta malignidad paternal a que terciara en la controversia, y él ni siquiera tomó aliento para explicar que las cucarachas, el insecto alato más antiguo sobre la tierra, era ya la víctima favorita de los changredazos en el Antiguo Testamento, pero que como especie era definitivamente refractaria a cualquier método de exterminio, desde las de panatas de tomate con bórax hasta la harina con azúcar, pues sus 1,603 parientes habían decidido a la más remota, tenaz y despiadada persecución que el hombre había desatado desde sus orígenes contra ser viviente alguno, inclusive el propio hombre, hasta el extremo de que, así como se atribuía al género humano un instinto de
de producción debía atribuirse otro más definito y apremiante, que era el instinto de matar cucarachas, y que si estas habían logrado escapar a la felicidad humana era porque se habían refugiado en las tinieblas, donde se hicieron invulnerables por el miedo congénito del hombre a la oscuridad. Pero en cambio se volvieron susceptibles al esplendor del mediodía, de modo que ya en la Edad Media, en la actualidad y por los siglos de los siglos, el único método eficaz para matar cucarachas era el deslumbramiento solar. Aquel fatalismo enciclopédico que fue el principio de una gran amistad. Aureliano se siguió reuniéndose todas las tardes con los 4 discutidores que se llamaban Álvaro, Germán, Alfonso y Gabriel, los primeros y últimos amigos que tuvo en la vida. Para un hombre como él, encastillado en la realidad escrita, aquellas sesiones tormentosas que empezaban en la librería a las 6 de la tarde y terminaban en los porteles al amanecer fueron una revelación. No se le había ocurrido pensar hasta entonces que la literatura fuera el mejor juguete que se había inventado para burlarse de la gente, como lo demostró Álvaro en una noche de parranda. Había de transcurrir algún tiempo antes de que Aureliano se diera cuenta de que tanta arbitrariedad tenía origen en el ejemplo del sabio catalán, para quien la sabiduría no valía la pena si no eras posible servirte de ella para inventar una manera nueva de preparar los garbanzos. La tarde en que Aureliano sentó cátedra sobre las cucarachas, la discusión terminó en la casa de las muchachitas que se acostaban por hambre. Un burdel de mentiras en los arrabales de Magunto. La propietaria era una mamá santa, sonriente, atormentada por la manía de abrir y cerrar puertas. Su interna sonrisa parecía
provocada por la credulidad de los creyentes que admitían como algo cierto un establecimiento que no existía sino en la imaginación, porque ahí hasta las cosas tangibles eran ideales, los muebles que se desarmaban, la sentarse, la victoria destribata en cuyo interior había una gallina incubando, el jardín de flores de Babel, los almanaques de años anteriores a la llegada de la compañía bananera, los cuadros con litografías de cortadas de revistas que nunca se tiraron, hasta las buditas limitas que acudían del vecindario cuando la propietaria les avisaba que habían llegado clientes. Eran una pura invención, aparecían sin saludar, con los trajecitos floreados de cuando tenían 5 años menos, y se los quitaban con la misma inocencia con que se los habían puesto, y en el próximo del amor exclamaban asombrados: ¡qué barbaridad! Mira cómo se está cayendo ese techo. Irán pronto como recibían su beso con 50 centavos de los gastaban en un pan y un pedazo de queso que les vendía la propietaria más de sueña que nunca, porque solamente ella sabía que tampoco esa comida era verdad. Aureliano, cuyo mundo de entonces empezaba en los pergaminos de Marquiates y terminaba en la cama de Nicromanta, encontró en el portilito imaginario una cura de burro para la timidez. Al principio no lograba llegar a ninguna parte en unos cuartos donde la dueña entraba en los mejores momentos del amor y hacía toda clase de comentarios sobre los encantos íntimos de los protagonistas. Pero con el tiempo llegó a familiarizarse tanto con aquellos percances del mundo, que una noche más desquiciada que las otras se desnudó en la salida de cebo y recorrió la casa, llevando en equilibrio una botella de cerveza sobre su masculinidad inconcebible. Fue él quien puso de moda las extravagancias que la propietaria celebraba con su sonrisa eterna, sin
protestar sin creer en ella. Lo mismo cuando Germán trató de incendiar la casa para demostrar que no existía, que cuando Alfonso le dio el pescuezo al loro y lo echó en la olla donde empezaba a hervir el sancocho de gallina.